para eso tenemos el privilegio de tener aquí en piso al director Óscar Orué, que nos va a hablar de esta nueva dirección de recaudación de tributación. Acompáñenme, vamos a conversar con él. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿Cómo muchas le va? gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Un privilegio tenerle aquí. No, por favor, el privilegiado soy yo para poder primera vez venir acá al programa. Realmente muy contento. Muchas gracias por la invitación y bueno, para poder disipar algunas dudas y hablar un poco de lo que son los ingresos. Hay que recordar que el año pasado el presidente Peña, uno de los primeros proyectos de ley que se impulsaron fue justamente la fusión entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación y se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, una entidad autónoma, autárquica, que justamente su propio nombre lo dice, se encarga de los ingresos del país. Todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver con tasas o impuestos aduaneros, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y también, bueno, la lucha también contra lo que es la evasión de impuestos por un lado y por otro lado el contrabando. Así es que estamos teniendo muy buenos resultados en este tiempo que nos toca, menos de un año, pero hay resultados muy positivos. Qué bueno, está con nosotros entonces el licenciado Óscar Orué, que está dirigiendo esta nueva dirección, valga la redundancia, y nos está contando, usted tiene una vasta experiencia, tuvo un viceministerio cuando todavía era la SED. ¿Nos puede contar un poco más de eso? Bueno, en mi caso tengo 30 años de servicio. Empecé en el Ministerio de Hacienda en el área del Tesoro Público, después estuve en varias áreas, después al final terminé en la Subsecretaría de Tributación, primero como director de la parte financiera y después como viceministro de Tributación, cuando eso, bueno, como bien sabíamos, estaba separada la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación. La Dirección Nacional de Aduanas sí era una entidad autónoma y autárquica y bueno, tributación dependía del Ministerio de Hacienda. Hoy sale del Ministerio de Hacienda o lo que hoy es el Ministerio de Economía. Y bueno, estuve 4 años como viceministro de Tributación. Nos encargamos y trabajamos primero con el viceministro Domínguez, que era el que impulsó un poco también la reforma tributaria que hicimos en el 2019. Entró en vigencia en 2020, en el 2019 a mí me nombran viceministro y continuamos con todo ese trabajo de socialización e implementación de la nueva ley tributaria, ¿verdad? Ahí se adecuó algunos aspectos donde básicamente el que tiene más paga más, ¿verdad? Entonces eso es lo que hicimos y tuvimos buenos resultados. Creemos que esos buenos resultados nos permitió justamente que el presidente Peña nos invite con todo el equipo a continuar en este gobierno y bueno, asumir un nuevo desafío que es juntar dos instituciones por un lado, pero también mejorar la recaudación. Eso no es menor, es muy importante subrayar lo que dice el director. El desafío no fue en un ministerio que ya existía, sino en una nueva dirección que fusiona dos grandes, lo que conocíamos como la SET, ¿es así? Así mismo. Y la aduana, que son las principales fuentes de recaudación. Y ahí es importante hacer una precisión, ¿verdad? Lo que es fácil para todos los países, ¿qué es? Cuando quieren mejorar su recaudación, aumentar los impuestos, ¿verdad? Y el presidente Peña tuvo la visión de que, y cuando me había invitado, todavía él no había asumido la presidencia, pero cuando ya había ganado las elecciones, y la primera conversación que tuve con él me dice, mira Óscar, tenemos un desafío, me dice. Yo quiero mejorar la recaudación, pero no quiero aumentar impuestos, ni quiero crear nuevos impuestos. La base imponible. Claro, o sea, la idea es que todos paguen, pero el que está ya hoy pagando no se la tiene que apretar su bolsillo, ¿verdad? O sea, era una idea que parecía un poco desafiante, pero que lo asumimos con mucha responsabilidad. Y bueno, los resultados hablan por sí solos. Me gustaría que nos cuente, director. Sí, ahí tenemos desde agosto hasta la fecha, se ha aumentado en 310 millones de dólares más. 310 millones más en el mismo periodo. Sí, cuando comparamos agosto de 2023 con agosto de 2022 y todo ese periodo de agosto a diciembre y de enero a marzo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, este mes de abril estamos teniendo un aumento de por lo menos 28% hasta hoy, en estos 11 días, ¿verdad? Entonces... en estos 11 días. Sí, o sea que el 28%. control que ustedes tienen es día a día. Sí, y si uno se fija un poco en nuestras redes sociales,
todos los días estamos haciendo incautaciones muy importantes de contrabando. Porque contrabando tanto que viene de la Argentina como de Brasil principalmente, y también controles en los aeropuertos. O sea, la dirección que usted maneja no es una dirección solamente administrativa, Así mismo. sino usted, para hablar en términos Claro. cristianos, es como el gerente general que hace toda la incautación. Nosotros está a nuestro cargo no solamente la recaudación, sino el control de las fronteras en el ámbito aduanero, en el ámbito de ingreso de mercaderías, y también está a nuestro cargo la lucha contra la evasión de impuestos. Hay empresas que no pagan lo que tienen que pagar, personas que no pagan lo que tienen que pagar, y personas o empresas que ni siquiera están inscriptas, no tienen RUC, no emiten factura. Entonces la idea es también ir formalizando que la gente se vaya inscribiendo, que tenga su RUC, porque vos sabés que cumplir, formalizarte, inscribirte es más barato que ser informal. ¿Por qué? Eso es muy importante. Sí, porque en la reforma que habíamos hecho en el 2019 establecimos regímenes simplificados. ¿Qué significa eso? Antes, por ejemplo, una empresa que está empezando quería inscribirse y tenía que presentar declaraciones juradas todos los meses. Un mes de repente se atrasaba y ya tenía multa, ¿verdad? Sin embargo, cuando hicimos la modernización del sistema tributario, en ese año que te mencionaba, creamos lo que se llama el régimen re simple, que es que pagas un solo impuesto, no pagas IVA, por ejemplo, y tenés tu boleta legal, emitís tu comprobante y está formalizado. ¿Eso qué te permite? Te permite demostrar tus ingresos. Porque se supone que cuando uno empieza, su nivel de ingreso no es muy superior. O sea, la ley establece que es 80 millones de guaraníes al año. El que tiene ese ingreso puede inscribirse en el re simple. Entonces, emite una boleta re simple, no paga IVA, que es algo beneficioso en el sentido de que si uno está empezando, de repente le cuesta un poco llevar su contabilidad. No paga el IVA. No paga IVA, ¿verdad? Y bueno, eso ya es un incentivo a la formalización. Ahora, si después al año siguiente te va mejor o años siguientes te va mejor, ya pasás a un régimen intermedio que se llama simple, donde sí ya te inscribís en el IVA y pagas renta, entonces pagas 2 impuestos y básicamente, lógicamente el IVA pagas vos, pero en realidad está incluido en la boleta cuando el que viene y te compra es el que paga finalmente. Es la diferencia entre el libro compra y el libro venta. Exactamente. Entre lo que compré y lo que vendí. Así mismo. El que compra el producto tiene que pagar el IVA, por eso dice IVA incluido, ¿verdad? Entonces vos le trasladás esa carga del impuesto, le trasladás al que te compra a vos. Y lo que vos terminás pagando es la renta, ¿verdad? Eso en teoría, ¿verdad? En teoría. Ahora, es importante hacer una precisión ahí, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es que la gente se vaya inscribiendo y si se le va mucho mejor, que es lo que nosotros queremos, es que pague ya el impuesto de la renta empresarial, y las tasas no cambiaron, siguen siendo 10%, tanto el IVA como la renta. En los casos de productos de la canasta básica familiar es 5%, ¿cómo se llama? Remedios también, todo lo que tiene que ver con medicina, es 5% de IVA. Entonces, el régimen tributario no cambió. Ahora, sí lo que cambió es que de alguna manera hoy hay un sector que paga un poco más, por ejemplo, socios, dueños y accionistas de empresas. Se hizo un impuesto que se llama impuesto a los dividendos y utilidades, y bueno, hoy están pagando el IDU. El IDU, exactamente. Eso me parece muy claro cómo nos está explicando el señor director. Con su permiso, señor director, quiero invitar a la conversación a los miembros, a mis compañeros de mesa. Sí, por favor. Va a estar con nosotros Diego Martínez. Adelante, Diego. Director, un gusto tenerte acá Gracias, en América. Director, hambre cero, arancel cero, los temas de la semana. Y quiero citar de fuente a un exministro de Educación, que seguramente lo habrás visto, a Nicolás Zárate, también hablar con la prensa. Y él dijo algo, después te tiro la pregunta. Nadie está diciendo de dónde va a sacar el recurso para financiar, por eso los chicos no le creen. No hay recaudación especial, es una sola caja. Cuando uno habla de la fuente 10, son los recursos que recauda el Estado, por eso el impuesto, en este caso, es deficitar esta caja. Vamos a tener que pagar más impuestos para cubrir este déficit. Y acá va mi pregunta, director. ¿Es verdad, como dice este ex ministro de Educación, que con la ley hambre cero van a aumentar los impuestos? Bueno, creo que fue muy claro el presidente Peña, no solamente en su discurso cuando él era candidato, sino que ya cuando asumió la presidencia de la República. Y él claramente dice, no van a aumentar impuestos en los próximos 5 años. Eso es una definición política que justamente por eso es que se crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Diego. Y es importante hacer esa precisión.
En primer lugar. En segundo lugar, no es cierto de que no está precautelado o, en este caso, blindado esos recursos. En mi anterior gestión dentro del Ministerio de Hacienda estuve a cargo de la jefatura del Departamento de Recursos Financieros. Y nosotros manejábamos la plata, manejábamos la tesorería, ¿verdad? Entonces, ahí cuando se establece que es algo prioritario, cuando ingresa todo lo que es Fuente 10, porque Fuente 10 no es solamente impuestos, eso también es otra imprecisión que está ganando fuerza y que ayer justamente le estaba discutiendo a un periodista, ¿verdad?, que opinaba en X, que decía que solamente Fuente 10 es impuestos, y no es cierto. Dentro de los impuestos, dentro de lo que es Fuente 10, no solamente están los impuestos, están los recursos que se reciben de las binacionales, los ingresos no tributarios y también todo lo que tiene que ver con donaciones. Entonces, no es cierto de que Fuente 10 es solamente impuestos. ¿Qué son los ingresos no tributarios? Por ejemplo, director? si el Estado decide vender un inmueble, hacer una subasta pública de ciertos bienes, son ingresos no tributarios. Entiendo. Ahí también hay que tener en cuenta que un ingreso no tributario también es el canon fiscal. ¿Qué es el canon fiscal? Es lo que pagan todos los concesionarios por juegos de azar. Entonces, todo esto que vemos, quiniela, el bingo, que vemos que se hacen sorteos, eso pagan un canon al Estado paraguayo, que administra la CONAXAR, la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Sí. Entonces, esos también son ingresos de Fuente 10. Entonces, es importante clarificar esto de tal manera a que no haya dudas. Me parece importante, director, perdón que te interrumpa, porque estamos en un momento candente por lo de arancel cero, y qué importante que lo digas vos, que sos el director nacional. Durante estos 5 años no habrá ningún aumento en los impuestos, porque un exministro, te cité la fuente, menciona que con hambre cero se vienen los impuestos con aumentos. No es cierto. Categóricamente. Descarto categóricamente, ¿verdad? Y eso es una decisión ya que el presidente Peña ya lo dijo en varias oportunidades. A mí me tocó acompañar al presidente Peña a una misión oficial en Chile, donde nos reunimos con empresarios. Él ahí también volvió a manifestar. Lo manifiesta constantemente en todas las reuniones donde tratamos de traer inversiones extranjeras para que haya mayor desarrollo y mayor trabajo, que es al final lo que queremos, ¿verdad? Otro punto que hay que destacar, no es solamente una promesa del Ejecutivo, sino que hay una ley establece que está blindado, que no se puede reprogramar y que no se puede hacer no se puede tocar ese dinero. Entonces, evidentemente, en la medida que ingresa la Fuente 10 o los recursos de Fuente 10, se prioriza, ¿verdad? Entonces, y se va a pagar de esa manera. Entonces, o sea, arancel cero está priorizado cuando va a tener que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, haga el desembolso, está priorizado. O sea, así primero mismo pago arancel cero y después con todo el resto de plata que tengo veo si puedo pagar el las resto, otras cosas. claro. Algunos ¿Es decían, así? bueno, pero ¿cómo a tales sectores no se le pagó, verdad? Pero bueno, ahí tenemos que ver la prioridad. Por ejemplo, la prioridad del servicio de la deuda es una prioridad. El servicio de la deuda significa pagarle los préstamos tanto de bonos como de préstamos de organismos internacionales. Quiero hablar nomás en términos sencillos, Diego, porque a veces con el término técnico a veces tiende a confundirse o a no entenderse, porque como es muy específico ese término así muy rebuscado, a veces la gente le cuesta un poco entender, porque en realidad tenemos que hablarlo con términos muy sencillos, muy fáciles, para que todos podamos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, no es cierto de que no está garantizado, es totalmente lo contrario. La propia ley establece que está garantizado, y eso se administra en cuentas bancarias o en subcuentas que maneja el Tesoro. ¿Qué significa eso? Que ya está predestinado ese recurso, porque una cosa es tener el presupuesto y otra cosa es tener la plata. Ellos la plata también es una sola. argumentan que hace más de 6 años que está en déficit, la cuenta Fuente 10 está en déficit. ¿Eso es así? ¿No se está logrando cumplir lo que ustedes planifican para el presupuesto general de la Nación? ¿O qué, ¿qué le podemos decir? Eso también es una precisión que hay que hacer. Sí es cierto que hay déficit, pero cuando se establece un pago prioritario o un gasto prioritario, entonces entra como primero. Entonces ahí hay la plata, ¿verdad? El resto, bueno, eso lo podemos discutir y ahí sí podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto que ya no alcanza? Ahí podemos hacer préstamos o podemos buscar otra forma de financiamiento, pero cuando es prioritario, entra primerito. Entonces, es como que cuando vos tenés muchos gastos y cobras tu sueldo a fin de mes, ¿qué haces? Priorizar los gastos Priorizar lo básicos. que vos
querés priorizar. Claro. Claro, ¿Qué? no sé, el colegio de los chicos, Exactamente, la el comida, el alimento, y súper, bueno, el entonces alquiler. es así mismo. La caja del Estado no es Funciona. diferente, ¿verdad? Entonces es así como se administra y por eso es Pero, importante que director- la ley mencione. De hecho, la ley lo menciona. Entonces hay un poco ahí también que hacer esa precisión. ¿Qué pasa? Usted no sé si está reglamentada esta priorización o es una cuestión de decir, bueno, para mí es una prioridad esto. ¿Podría venir un director que se olvide que esta es la prioridad y priorice otros pagos antes que el del arancel cero? No porque la ley establece. Lo que hoy se está discutiendo es reglamentar justamente ese texto de la ley que establece la prioridad. Con ese Ok. cambio, entonces, los chicos saben que sí o sí va a llegar eso y ellos no estarían pagando, entonces, ni por su matriculación, Sí. hablamos los chicos de colegios subvencionados Ah, y así colegios mismo. nacionales, y tampoco por lo que tiene que ver con los exámenes. ¿Es así? Así mismo, así mismo. Y hay que ver también, hoy estaba viendo un poco en las redes sociales también, en qué se gasta. O sea, acá no estamos ocupando solamente de lo que tiene que ver con supuestamente que no hay recursos para financiar eso. Pero en realidad, ¿cuánto se le transfirió en este caso, a las universidades nacionales? ¿Y qué gastaron con relación a eso? Ahí hay que ver. Pasajes viáticos, visto que pasaje viático no debería estar incluido dentro de lo que tiene que ver con, a no ser que tenga algo que ver con la capacitación, con la educación, etcétera. Pero un viaje al exterior, ¿por qué estaría financiado? Por ejemplo, si opinamos sobre eso. Entonces, es importante mirar en qué se gastó las universidades, qué hicieron con ese dinero que ya se le entregó, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo, si es solamente un discurso en base a una cuestión de que no, estoy cerrado y opino de que no me convence ni por más que se le explique detalladamente. Entonces, yo creo que es una cuestión un poco también de postura o de apertura mental, de tal manera que todos podamos dialogar y entendernos. Yo Claro. creo que es importante también eso. Claro, la apertura mental se refiere a estar abiertos a escuchar las ideas de los demás. Claro. Faustito Bernabé. Director, un verdadero gusto tenerlo acá, lo saludo cordialmente. Lo consulto, algo que venía pensando yo ya hace bastante tiempo para simplificar un poco todo este tema. ¿Estamos lejos de la digitalización de las facturas? No estamos lejos. Por ejemplo, digo yo, voy a una estación de servicio, cargo combustible y pido factura. Que esa factura inmediatamente sea emitida digitalmente y que ya vaya directamente, por ejemplo, a la dirección de ustedes. Si yo voy a un comercio, que la factura física me la den, pero que también quede registrado y vaya directamente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estamos muy lejos de eso. Digo, yo tengo 4 bolsas de basura de 80 litros más o menos en casa llena de factura. Bueno, voy a empezar por lo último. En poco tiempo más, y te digo, a más tardar en 2 años, si todo marcha bien, te vas a olvidar de esa bolsita llena de que tenés que darle a tu contador Sí. cada mes o cada año, ¿verdad? Porque depende un poco de qué impuestos pague, ¿verdad? Podemos hablar, subrayar Ay, mucho odio lo esa que dijo. bolsita. Sí, En 2 años podría estar eso totalmente digitalizado. totalmente. Hoy hay 3.400 empresas que emiten factura electrónica. ¿Y qué tenemos que hacer para poder determinar? Primero, en un supermercado o en una estación de servicio, si te piden tu correo, quiere decir que ya tiene factura electrónica. Sí. Entonces, te emite el papel y ahí abajo está un código QR. Nosotros, si tenemos un teléfono inteligente, podemos acercar y mirar. Si los datos que dice la factura física están plasmados en la lectura y salen los datos, quiere decir que ya es una factura electrónica. Entonces, ahí vos podés arrugar y tirar, porque ya la factura ya está, ¿ok? El día de mañana la idea es que ya no emita el papel, porque lo que queremos es hacer también ayudar al medio ambiente y eliminar el papel. Claro. Ese es en un Eco-friendly. futuro. Exactamente. Entonces, hoy nosotros tenemos un programa o un proyecto que se llama Equatia I, que es básicamente un sistema gratuito que le vamos a otorgar a todos los prestadores de servicios profesionales, independientes y que presten servicios personales. Entonces, todas estas personas hoy pueden ir a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, acercarse y decir, yo quiero ya mi factura electrónica, ¿ok? Se hace todo un registro, no pagan absolutamente nada, es totalmente gratuito. Y va a salir con una capacitación cortita en la cual le van a enseñar cómo usar el software Equatia I. Entonces, para ustedes, si son prestadores de servicios, les invito a que se acerquen a la DENIP de tal manera que puedan tener su factura electrónica totalmente gratuita y nosotros les damos una
firma electrónica cualificada. ¿Qué significa eso? Que no solamente es cuando uno emite la factura, hay un emisor y un receptor, sino que hay un tercero que certifica que lo que vos hiciste es válido. De tal manera que no digan, ah, no, ese es ilegal esa factura. Claro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Clarito. Entonces, es con respecto a lo que dice Botita, la tranquilidad de que estamos en un proyecto muy ambicioso de facturación electrónica totalmente gratuita para los prestadores de servicios. Ahora, para las empresas sí van a tener que invertir porque ese sistema se llama Equatia. Nosotros le damos el plano y ellos tienen que diseñar, Claro. pueden contratar una empresa o pueden ellos mismos diseñar su sistema de facturación electrónica. Director, ¿se tiene una estimación de cuánto es el monto o qué cantidad de personas están por fuera de la legalidad en cuanto al tema de presentar sus impuestos, reportarlos, declararlos? Bueno, en la pandemia tuvimos un panorama un poco que esclarecía esa Atípico. pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, había más o menos 1.500.000 personas que ni estaban inscritas en IPS ni tenían factura. Entonces, ese es el universo que hoy se Es dedica a una mucho. actividad, pero que está en el sector informal. Sí, es claro eso. Un hombre clave, estábamos escuchando atentamente lo que él declaraba. Y fíjense, en esta dirección están encargados de reducir la informalidad, nada más y nada menos, de aumentar el ingreso. Si esta dirección no tiene éxito, es muy difícil que se implementen todos los planes del gobierno, nada más y nada menos. Repasando un poco lo que hablamos, señor director, una de las estrategias es, evidentemente, que crezca la economía, porque automáticamente al no moverse la tasa, pero la base imponible subir, aumenta la recaudación. Segundo, es que la mayor cantidad de gente que hoy no está pagando ningún tipo de tributación lo haga, ¿verdad? Y me imagino que tercero tiene que ver con toda esta informalidad de la aduana que mucho se habla, ¿verdad? sí. ¿Podemos hablar de esas tres aristas? Sí, así mismo. Y por último, ese último punto que mencionaba Euclides, ¿verdad? Es lo siguiente. Ahí estamos haciendo una lucha muy frontal contra el contrabando en primer lugar y segundo, estamos mejorando los controles. Establecimos un sistema, un área de inteligencia tributaria aduanera que verifica a los que controlan, de tal manera a que no haya esa corrupción que famoso se decía, ¿no? En la aduana, todos querían trabajar en la aduana. Eso va a cambiar. Y eso estamos cambiando. Está cambiando. Sí, estamos cambiando. Creo que los números también respaldan eso. Nosotros, por ejemplo, detectamos un esquema de cambio de mercadería en el aeropuerto, denunciamos eso, hoy está ya en la justicia ordinaria y estamos haciendo muchos controles. Ayer, por ejemplo, incautamos mineradoras de criptomoneda en la zona de Encarnación. Antes ayer incautamos casi 3 toneladas de carne vacuna que ingresaba totalmente de contrabando sin las condiciones sanitarias y en fin, de todo tipo de productos estamos incautando y eso, algunos productos sí podemos donar, que estamos donando a los más necesitados. Por ejemplo, se hizo allanamiento esta semana donde se incautó prendas usadas americanas que están prohibidas la importación y se ha incautado todo eso. Una vez que termine todo el procedimiento también vamos a estar donando. Entonces, estamos haciendo una fuerte lucha contra el Frontal. contrabando y la evasión. Clara la palabra del señor director. Pareciera ser que Paraguay se está convirtiendo en un país serio. ¿Es así, señor director? Ese es nuestro objetivo para lo que estamos haciendo y yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No tenemos que esperar más que alguien haga algo. Todos Nosotros. tenemos que hacer de tal manera que podamos salir todos adelante. Señor director, un privilegio tenerlo No, aquí. por favor, muchas gracias. Gracias por ser tan ameno de explicar. A ustedes también por la invitación. Sí, Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida venimos con